gracias en esta noche porque principalmente, mi Dios, nos permites estar reunidos aquí como iglesia, Señor, por este medio, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que dispone de su tiempo para escuchar tu mensaje, para escuchar la palabra que tienes para ellos en esta noche. En esta noche, mi Dios, venimos, Señor, con varias peticiones hacia ti, mi Dios. Te pido por la familia de cada uno de los que representamos aquí, Señor. Guárdanos, Señor, cuídenos, Señor, protégenos. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, por nuestros hijos que están viviendo tiempos peligrosos, mi Dios, que nos dé sabiduría y entendimiento para poder guiarlos por el buen camino, Señor. Ese camino, Señor, que lleva a la santidad, que es Cristo Jesús. Te pido por cada uno de los matrimonios también. Señor, que como matrimonio nos ayudes, Señor. Como esposos nos des esa pasión, Señor, que podamos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, Señor. Y que ellas, Señor, puedan sujetarse, Señor, así como tu iglesia se sujeta a ti, Padre. Te pedimos, Señor, por el papá de Juan, mi Dios. Señor, que él pueda conocer de ti, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Apiádate de él, mi Dios. Que en tu obra misericordiosa, Señor, y en tu llamamiento eficaz, Señor, él pueda ser llamado a tus pies, Padre eterno y glorioso. Te pedimos por la salud de los hermanos, Señor, de la congregación, por aquellos que están enfermos, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tú les sanes, Señor. Tú tienes la última palabra, mi Dios, y si es tu voluntad, tú puedes sanarles, Señor. Pero si en medio de esa enfermedad quieres enseñar algo, Señor, muéstrales, revélales, Señor, qué es lo que quieres trabajar en ellos, Padre. Te pido por la mamá del amigo de Israel, Señor, que tiene COVID. De igual manera, Señor, yo te pido que obres en la vida de ellos, Señor. Que principalmente sea la salvación de su alma, mi Dios. Te pido por ella, Señor, ten misericordia de esa mujer, Padre. Te pido por las congregaciones de Colima, Señor. Por cada una de esas congregaciones, Señor, que día con día, Señor, tú las sustentas porque la obra es tuya, Señor. Tú perfeccionas tu obra, tú trabajarás en ellas. Te pido por esos pastores, Señor, que dedican de su tiempo, Señor, de su esfuerzo para predicar, Señor, la sana doctrina, Señor. Para presentarse ante ti un día como obreros aprobados, mi Dios, que no redujeron la palabra, Señor, sino que la predicaron como es, mi Dios. Y te pedimos, Señor, por este tiempo que estamos viviendo, Señor, de ese semáforo rojo, y por aquellas personas, Señor, por los médicos, por los enfermeros, Señor, que dedican su vida, Señor, para sanar, Señor, para trabajar en las personas. Te pido que tú les guardes, mi Dios, que les guardes, Padre, que les protejas para que ellos puedan seguir trabajando, Señor, y puedan seguir brindando ese apoyo. Te damos gracias por esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, muy bien. Pues como saben, estamos estudiando la serie de los miércoles de los milagros de Jesús. Y hoy estamos en nuestro cuarto milagro. El milagro anterior fue el siervo del centurión, nos compartió nuestro hermano Israel. Pero hoy vamos sobre nuestro cuarto milagro. Y nuestro cuarto milagro lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8. En el libro de Mateo, capítulo 8. Del versículo 14 al 17. Mateo 8, del 14 al 17. Y dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, entonces el título que tenemos, o el siguiente milagro que vamos a ver es: Jesús sana a la suegra de Pedro. Yo sé que algunos hermanos de aquí pueden decir: ¿en serio? ¿Hasta la suegra? Sí, hermanos. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces, aunque pareciera que estos dos versículos no nos relatan mucho, porque realmente los dos versículos son los que nos hablan de la suegra de Pedro, y parece que no nos relatan mucho de Jesús y de su suegra, pero realmente si profundizamos en estos versículos, vamos a encontrar mucha riqueza. Por algo el Espíritu Santo le plació que este pasaje se relate en 3 evangelios.
En 3 evangelios vamos a encontrar este pasaje. Lo vamos a encontrar en el evangelio de Mateo, lo vamos a encontrar en el evangelio de Marcos y lo vamos a encontrar en el evangelio de Lucas. Entonces, cuando leemos el evangelio de Marcos y vemos sobre este milagro, dice que Jesús iba saliendo de la sinagoga donde estuvo ministrando y hasta ahí echó fuera demonios, y dice que de ahí se fue a la casa de Pedro. Entonces parece que se contradice con Mateo, porque Mateo dice que cuando Jesús se va a la casa de Pedro es porque versículos atrás es lo que nos predicó nuestro hermano Israel, que Jesús había sanado al siervo del centurión. Entonces algunas personas dicen, ya ven, los evangelios se contradicen, pero no se contradicen en nada, hermanos. Obviamente Jesús predicó en la sinagoga, donde estuvo ministrando en la sinagoga, echó fuera demonios, y de camino de la sinagoga a casa de casa de Pedro fue que se encontró a este centurión. Entonces el milagro que se registra del centurión fue en el camino de la sinagoga a casa de Pedro, ¿verdad? Entonces hasta ahí podemos ver que el evangelio no se contradice en nada, en nada. Entonces, el cuartel general de Jesús era la casa de Pedro. Recordemos que Jesús no tenía un hogar propio. Cuando aquella persona dice, Señor, que Jesús le dice a uno, sígueme, no le dice, yo te seguiré, le dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, o sea, no tiene un hogar propio, ¿no? Entonces Jesús no tenía un hogar propio, pero cuando Jesús iba a Capernaum, la casa de Pedro era su lugar de refugio, ¿verdad? Y podemos ver aquí que Pedro, obviamente, y con estos versículos, derrumbamos el argumento católico donde dicen que Pedro pues no estaba casado, ¿no? Que Pedro fue el primer papa porque Pedro no estaba casado, pero con esto podemos ver que, pues, porque la Biblia nos relata y nos habla de la suegra de Pedro. Yo creo que nadie puede decir que tiene una suegra si no está casado, ¿no? Entonces, Pedro estaba casado. Y se nos dice que posteriormente la mujer de Pedro fue colaboradora en la obra del evangelio. Si te fijas, en uno de los pasajes, Pablo, no se me viene ahorita a la mente, no recuerdo ese versículo, pero Pablo dice que nosotros no podemos gozar de ese derecho que tiene nuestro hermano Cefas, que puede llevar también a su esposa a donde él va a predicar. Entonces, claro está que la esposa de Pedro era colaboradora en la obra del evangelio. A donde iba Pedro, iba su mujer. Entonces, Clemente de Alejandría, él relata y cuenta que Pedro y su mujer sufrieron juntos el martirio. Pedro sufrió la prueba terrible de ver morir a su mujer antes que él. Entonces, ¿alguien quiere tamales de ceniza? 2, por favor. Al ver Pedro, Clemente de Alejandría relata que al ver Pedro que llevaban a la muerte a su mujer, Pedro se regocijó de que fuera llamada y trasladada al hogar. Pedro obviamente no se alegró porque voy a quedar viudo, no, porque Pedro sabía que su esposa iba a su hogar. Y dice Clemente de Alejandría que Pedro la llamó por su nombre. Pedro llamó por su nombre a su mujer y dice que la animó y la confortó diciéndole estas palabras: acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Entonces, hermanos, las pruebas y las circunstancias que tú y yo estemos pasando no se comparan nada con las que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, en esta ocasión, la madre de la esposa de Pedro estaba enferma de una fiebre. Hermanos, y yo quiero profundizar aquí un poquito. Había 3 clases de fiebres que eran muy comunes en Palestina. La primera de ellas estaba la fiebre que la llamaban Malta, la fiebre Malta. Y esta se caracterizaba por la debilidad, anemia y agotamiento, y que duraban meses esta fiebre.
te llevaba a la anemia, la debilidad, al agotamiento y durabas meses con esta fiebre, y a menudo la mayoría de las personas que sufrían esta enfermedad, este tipo de fiebre, acababan la muerte. Había otra fiebre que esta la llamaban una fiebre intermitente, que muy bien puede haber sido a las fiebres de la tifoideas. Esta se produce por la bacteria de la salmonela. Se transmite a través de alimentos y aguas contaminadas, o inclusive se transmitía por el contacto cercano con una persona infectada. Y por último, la tercera fiebre era la fiebre malaria. En las regiones en el que el río Jordán entraba con el mar de Galilea, había terrenos pantanosos, y ahí se criaban y multiplicaban los mosquitos de la malaria. Y tanto en Capernaum eran lugares donde la malaria era muy corriente. Iba acompañada a menudo, esta fiebre iba acompañada a menudo de jaqueca, y dejaba al paciente en una situación lastimosa. Y lo más probable, dicen algunos estudiosos, que lo más probable es que esta fiebre era la que tenía la suegra de Pedro. Realmente la Biblia no relata cuáles de estas tres, pero por el hecho de que dice que estaba postrada en cama, se van a que tienden más a que este tipo de fiebre, la malaria, ¿no? Yo digo que en nuestros tiempos sería como el dengue, ¿no? Entonces, Jesús fue a descansar a la casa de Pedro. Recordemos que había tenido un día agotador. Estuvo ministrando en la sinagoga, sacó fuera demonios, iba caminando hacia casa de Pedro, cansado. Todavía se encuentra el siervo de un centurión, hace ahí también un milagro. Entonces él iba a la casa de Pedro. Recordemos que era Dios, pero que era hombre, que también se cansaba, que también tenía hambre, que también le daba sueño, que también le daba sed. Pero él, al llegar él ahí a la casa de Pedro, se encontró con otra necesidad de ayuda y de curación. Hermanos, Jesús tenía algo muy claro, Jesús tenía algo muy, muy presente en su vida, y lo podemos ver a lo largo de los 4 evangelios. Jesús sabía que había venido a este mundo a servir y no a ser servido. A servir y no a ser servido. Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45, hablando el mismo Señor Jesucristo, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hermanos, y como podemos ver aquí en el Evangelio de Mateo, donde estamos estudiando el milagro de Jesús, dice, te lo voy a volver a leer, versículo 14 al 15, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Hermanos, porque si somos observadores en este pasaje, aquí no hubo una multitud que mirara y admirara y se maravillara. Aquí no había nada más que una casa humilde y una pobre mujer que padecía una fiebre corriente. Y sin embargo, en aquellas circunstancias, el Señor Jesucristo obró. El Señor Jesucristo no le importaba ser admirado, no le importaba la publicidad. Y este pasaje, hermanos, contradice a todos aquellos pastores que dicen que tienen el don de sanidad, que les gusta ser exhibicionistas y dar espectáculos en el púlpito. Y en lugar de estar predicando el Evangelio, de estar predicando la Biblia, comienzan a hacer un show ahí en el púlpito. Y a ver, y que Dios me está hablando de una mujer ahorita enferma, y que pase al frente, y en el nombre de Jesús, y que esto, y que lo otro. Y hermanos, el Señor Jesucristo no era así. Y que ya se cayó, que la tocó el Espíritu Santo, vuélvanla a levantar, y paz otra vez, y vuélvanme a levantar. Y de verdad, hermanos, Parece circo. yo no creo. ¿Mande? Parece circo.
Sí, hermanos, de verdad yo me atrevo a decirlo, y hablarlo así, que realmente eso es gente que les gusta ser admirados, que ni siquiera el milagro hacen, hermanos. Estaba viendo un pastor que oraba por una señora que tenía artritis y por más que oró, jamás se les enderezaron las manos, ni los dedos, ni los pies, pero ella dice, ya no me duelen las rodillas, antes me dolían mucho las rodillas, pero ya no me duelen las rodillas. Sigo así, toda torcida, pero ya no me duelen. Pues gloria a Dios, el milagro, ya no le duelen las rodillas. ¿Eso qué, hermanos? O sea, yo no veo al Señor Jesús haciendo un milagro como le quitó nomás a la suegra de Pedro, pues nomás como que le dejó media temperatura ahí, se levantó y dijo, no, pues ya no me siento tan mal, todavía tengo como media temperatura. Cuando el Señor Jesús hacía un milagro, lo hacía completo, hermanos. Completo. Entonces, a Jesús no le importaba el que lo exaltaran y mira, ¿y sabes por qué no? Porque las veces que lo hicieron lo querían coronar rey. Entonces, el Señor Jesús no necesitaba una audiencia de admiradores para estar en su mejor momento, O sea, no necesito, a ver, espérenme, a ver, ¿cómo me veo? A ver, hablen la gente, a ver, ¿cómo me veo en esta pose, en esta postura? O sea, no. Su amor y su poder estaban a disposición de cualquiera que lo necesitara y donde fuera. Él no vivía de las apariencias. Él era tal cual donde sea, con mucha gente, con poca gente o solo. Entonces, la suegra de Pedro, sin duda, se consideraba salva para servir. Jesús la había sanado, dice que está postrada en cama, Jesús llega, la toma de la mano, se levanta. Hermanos, pero a mí me impacta la actitud de la suegra de Pedro. Mira, no se habla mucho de la suegra de Pedro, es el único pasaje donde se habla de la suegra de Pedro. Y tú que hables y hablas de tu suegra, y aquí no se habla mucho de la suegra de Pedro. Pero, hermanos, Jesús tocó su mano, la fiebre la dejó, ella se levantó, y aquí está la palabra clave, hermanos. Ella le servía. Ella le servía. El único deseo, una vez sana de esta mujer, el único deseo era usar su salud recién encontrada para ser de utilidad y servicio a Jesús y a otros. Y cuando hablamos que servía a Jesús, es como lo hablábamos el domingo pasado de Marta. Marta no solamente estaba sirviendo a Jesús, estaba sirviendo a todos los que estaban ahí. Esta mujer, al servir a Jesús, iba a servir a todos los que estaban con él. Hermanos, y tristemente, muchos quieren al Jesús que tome de la mano, que sane sus necesidades, pero sin darle un servicio. Sin brindar un servicio. Eso es lo triste, hermanos. Queremos una congregación donde todo esté en orden, donde se predique la sana doctrina, donde yo vaya y me sienta a gusto, pero no me hables de servir. No me digas que sirva. Ni nos excusamos diciendo, es que eso no es lo mío. Hermanos, ¿qué es el servicio? Ya lo habíamos predicado esto hace como un mes, 2 meses, no recuerdo. ¿Qué es el servicio? Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas, con una finalidad de que éstas se cumplan con la satisfacción de recibirlos. Hermanos, no podemos llamarnos cristianos si no servimos. El cristiano tiene que tener la mentalidad de Jesús, que venimos a este mundo a servir y no a ser servidos. Hermanos, y no olvidemos algo, servimos por amor y por gratitud. La suegra de Pedro
sirvió a Jesús por amor y por gratitud. Nada más. Nada más, hermanos, por amor y por gratitud. Te hago una pregunta. ¿Por qué te congregas los domingos? ¿Sabes que congregarte los domingos, y ya no estoy hablando de nada más presencial, sino también por línea, por Facebook? ¿Por qué te congregas los domingos? Hermanos, no hemos entendido eso. Nosotros ya no estamos en una religión de que tenemos que ir a cumplir, y si alcanzamos la bendición del sacerdote, sintámonos bien, si voy o no voy, me siento bien. No, hermanos, ¿por qué me congrego los domingos? Porque es un tiempo que aparto para Dios. Es un tiempo que aparto para Dios. No me acuerdo, leí hace poco sobre un hombre de la fe, ya de hace muchos años, un reformador que predicó, la verdad, y no recuerdo su nombre. Si alguien lo recuerda, pues me lo dice. Pero este hombre tuvo muchos orfanatorios, hizo muchas obras para el Señor. Pero ¿sabes cuál era la principal fuente de él? La oración y la lectura. Dicen que una vez él estaba... John Wesley, creo. Pues no recuerdo, pero dice que él estaba una vez orando en su cuarto y tenía horas orando en su cuarto, y uno de sus sirvientes fue y le tocó y le dijo: Señor, afuera está la reina. Y dijo: dile a la reina que ahorita no puedo atenderla, dile que estoy hablando con el Rey de Reyes. Cuando termine de hablar con el Rey de Reyes, la atiendo. Hermanos, servimos a Dios por amor y por gratitud. Apartas un tiempo para Dios. Hermanos, así de simple, los domingos. Los domingos yo aparto mi tiempo para Dios, porque voy a comer el alimento que el Señor tiene preparado para mí, con Cristo en el centro de la mesa, y a convivir y a servir a mis hermanos en la fe. Eso es el congregarme. Si no nos ha quedado claro, hermanos, ¿qué es? Hermano, nada más cambiaste religión, no has entendido el evangelio. Hermano, o podemos servir en muchos ministerios, como mujer, maestro de niños, jóvenes, mujeres, finanzas, limpiando, llevando a comer a los pobres, entregando despensa, consejería. Pero, hermanos, si hacemos todo esto y no lo hacemos por amor y gratitud, de nada vale. De nada vale. De nada sirve. Por amor y por gratitud. La recompensa la vamos a tener, y es una recompensa terrenal, en la cual obtendremos alabanza y gloria de los hombres. Mira qué bien ese hombre, mira qué bien este muchacho, mira qué bien esta señora, como el fariseo, que les gustaba orar. Decían que no era tanto su pasión por orar, que no alcanzaban a llegar a la sinagoga y se quedaban orando en la calle. Cuando daban una limosna, tocaban trompetas para que la gente los viera. No lo hacían por amor ni por gratitud. Les gustaba mostrar lo que hacían, y recibían la gloria, sí, de los hombres. Jesús dijo: tienen lo que quieren, la gloria de los hombres. Pero para Dios, eso no era. O muchos nos jactamos de decir: sí, mira, yo aquí estoy en la iglesia, aquí vengo, pero no sirves, no tienes una comunión con el Padre, y te haces como el hijo mayor, el hermano del pródigo. El pródigo, sí, ese descarado se fue del mundo y se perdió, pero aunque el otro estaba ahí con su padre, no tenía una comunión con el Padre. No amaba al Padre tampoco. Aquí estoy, pero no tenía esa comunión con el Padre. No estaba cerca del Padre y no obedecía lo que el Padre le decía, porque le dijo: hijo, entra. No quiso entrar, no quiso convivir. Y dice 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13, desde el versículo 3, te lo voy a leer, dice, desde el 1 dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, te lo estoy leyendo en otra versión, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada.
Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Dice el versículo 4, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Hermano, tengo una pregunta para ti en esta noche. No necesitas contestármela, medítala. ¿Qué tan agradecido eres? ¿Qué tan agradecido eres? Esto te lo he dicho muchas veces. Sabes que si el día de hoy tú y yo estamos aquí, es porque alguien estaba agradecido con Dios y te sirvió, te buscó, te predicó. Cuando tú y yo lo ignorábamos y le decíamos, ahorita no, luego, no tengo tiempo, y siguió ahí por gratitud al Señor, por amor al Señor, pero esa persona estaba agradecida con Dios y no dejaría de servirle y de servirte, y mira ahora el resultado, hermanos. Por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí. Hermanos, esta mujer, una vez que se levantó, sirvió a los que estaban en su casa. La suegra de Pedro sirvió a los que estaban en su casa. Hermanos, debemos servir a los que están en nuestras casas. Pero muchas veces, y me cuento, terminamos siendo candil de la calle, ¿se dice así? Y oscuridad en su casa. Somos serviciales y amables con todos, pero con los de nuestra casa somos pocos tolerantes y pocos serviciales. Con los nuestros, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Alguien nos puede pedir algo y estamos prestos, pero no nos pidan los que están en nuestras casas, porque no somos serviciales. Y me acuerdo de esta frase que decía el pastor Spurgeon, decía, tengamos cuidado con las personas que son ángeles en la calle, santos en la iglesia y demonios en sus casas. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, Primera de Timoteo 5:8, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, esta mujer sirvió a los que estaban en su casa, pero también sirvió a los que estaban con Jesús. Y los que están con Jesús es su iglesia. Como cristianos debemos servir en nuestra iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Donde el Señor te puso, donde el Señor te estableció, donde te alimentas. Yo no estoy en contra ni te voy a decir que no escuches predicaciones de otros pastores siempre y cuando tengan una sana doctrina, pero eso jamás va a evitar de tu alimento en tu iglesia local. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, pero tristemente, siempre queremos buscar o buscamos el servicio que nos gusta, en el cual me siento más cómodo y no en el que requiere un sacrificio. ¿Te imaginas a Jesús diciendo, Señor, pues, Padre, yo me siento a gusto aquí desde el cielo, pero ir a la tierra es un sacrificio? No, hermanos.
Yo te lo he dicho, los que me conocen de años, yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor, yo no quería pastorear, yo quería estar en una congregación, trabajando debajo de un pastor y estando como maestro de una congregación, enseñar como maestro. Entonces, yo no quiero tener toda una responsabilidad. De verdad, esa era mi mentalidad. Yo prefería estar en la iglesia enseñando y bajo la sujeción de un pastor, pero Dios así no quería. Pero muchas veces buscamos esa comodidad, donde no me cueste tanto, ni sea tan demandante, porque tenemos poco tiempo. Para otras cosas tenemos demasiado tiempo, pero para las cosas de Dios tenemos poco tiempo. Y si me involucro en la congregación, agarrar cosas de la iglesia, oye, se me va a quitar mi tiempo de salir, de divertirme, y no es así. Hermanos, también tú sabes, yo no te hablo de que tengas toda una vida de lunes a domingo metido en la congregación. Pero yo te lo he dicho, la persona que no sirve, no le ha sido revelado el Evangelio de Cristo. La persona que no sirve, no le ha sido revelado el Evangelio de Cristo. Porque Cristo vino a este mundo a servir y no a ser servido. Ese es el Evangelio. Pero muchas veces no queremos reconocer la necesidad de nuestra iglesia local. No queremos reconocerla. Hermanos, yo se los he dicho, yo no puedo estar en todo. Cuando el hermano Darwin propone de que los varones estamos juntando los lunes, tener un devocional, gloria a Dios, que Dios lo pone en su corazón para hacerlo. ¿Por qué no? Alimentarnos, unirnos, estar trabajando. Gloria a Dios. Porque hay necesidad en esta congregación, en los varones de Camino de Santidad, hay necesidad. Y aunque es una congregación pequeña, hay muchas necesidades, hermanos. Hay muchas necesidades. Necesidades de limpieza, necesidades de una reunión de oración, necesidades de una reunión familiar. Necesidades de tu ofrenda. Tú sabes que no somos una iglesia en la cual estamos pidiendo y exigiendo tus diezmos, tus ofrendas, y si no te va a caer la maldición de Tutankamón y se va a escasear tu refrigerador. No, hermanos, pero hay necesidades en la iglesia. Pero se nos olvida que si faltamos un domingo, faltamos un domingo y creemos que eso nos excluye de dar una ofrenda. Decimos, no fui este domingo, pues no ofrendo. Hasta cuando ya vaya, ofrendo. Y no es así, hermanos. Pablo lo dijo, al final del mes, aparten lo que es para Dios, lo que Dios haya puesto en su corazón, y denlo. La renta del local no se detiene, la luz no se detiene, los gastos que se ocupan no se detienen. Si tú vas o no vas, los gastos siguen, hermano. Los gastos no se detienen. De verdad, a mí me da tristeza ver que demasiadas iglesias que predican la sana doctrina, que no están enfocados en el dinero, de todo esto están pedaleándole. Que las ovejas dejaron de congregarse y dejaron de ofrendar. Dejaron de ofrendar porque no sienten la necesidad de hacerlo. Y no es así, hermanos. Una vez yo hablaba con un pastor y me dijo, es que tú deberías de enseñarles y tú deberías de decirles que se debe de diezmar. Porque si no lo enseñas así, la gente deja de hacerlo. Y le dije, pues entonces les digo que la salvación se pierde para que vivan en santidad. Y no es así. No es así. No porque tengas que vivir en santidad, entonces la salvación se pierde, hermano. Así que vive en santidad. No. Una vez que Dios te salvó para siempre, y por amor y gratitud a que Dios te da un regalo que no se marchita, que es inmarcesible, incorruptible, por esa cuestión yo sirvo con gratitud y amor al Señor. Con más razones debemos de ser agradecidos con Dios. Pero hermanos, ahí tenemos la falta de compromiso. Ahorita no quiero comprometerme en algo que no quiero, en algo que no puedo. Hermanos, nunca vas a querer y nunca vas a poder si lo hacemos así. Nunca. Debemos nosotros esforzarnos.
Dice Romanos capítulo 12, Romanos 12 del versículo 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, repito y reitero, desde que iniciamos Camino de Santidad te dije, de nada me sirve, ni nada te va a servir a ti que estemos de lunes a domingos metidos en la congregación, de nada sirve. Porque yo te puedo decir de cuántos pastores descuidaron a sus hijos por el ministerio, que sirven a la obra y no al estudio y a la oración y al cuidado de las ovejas. Los pastores que no saben delegar, que no quieren delegar, que ellos quieren hacer todo, porque si ellos no lo hacen, creen que todo sale mal. Y muchas veces terminan haciendo, o quizás el otro extremo es que muchas veces terminan haciendo los pastores todo porque el rebaño está cómodo y no quiere un compromiso. Ni mucho menos quiere reconocer las necesidades de su iglesia. Y solo quieren ser espectadores. Y te repito, hermano, te repito y te reitero con todo el amor. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 es lo que te he estado diciendo. Haya pues, Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y aún ahí, hermano, aunque nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, levantó a la suegra de Pedro, ella le servía, fíjate, no descansó mucho, dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cuántas personas eran? No sé, pero estuvo trabajando toda la noche. Y te digo algo, lo maravilloso del Señor Jesucristo y lo asombroso que te digo, era Dios, pero era hombre, también se cansaba, también se agotaba, también se quedaba sin fuerzas, pero fíjate, aunque trabajaba toda la noche, se levantaba de mañana, dice, aun cuando no salía el sol, a orar. Porque él sabía que la oración le fortalecía. Y lo preparaba para las cosas que se iba a enfrentar día con día. Dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, con esto quiero terminar. En esta noche tengamos la actitud de la suegra de Pedro. No de tu suegra, de la suegra de Pedro. Hermanos, que se note, que sea evidente que una vez estuvimos postrados, sin movernos, a punto de la muerte espiritual, pero que ahora Cristo nos ha salvado, nos ha sanado y que vivimos y nos movemos para servirle a Él y a los suyos. Amén. Ese milagro fue evidente en la suegra de Pedro, que no estaba postrada sin moverse y a punto de morir, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hace sirviendo ahora? El Señor Jesucristo la sanó. El Señor Jesucristo la salvó. Era evidente. Era evidente.
No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Pues recalcar que a final de cuentas ese milagro que hizo Jesús con con la suegra de Pedro fue por gracia. Fue gracia, fue algo que no merecía la madre de Pedro, pero que Dios lo hizo. También que, bueno, pues sí, Dios resolvió ese problema de la suegra de Pedro. Dios salvó, Dios quitó su enfermedad y le sirvió, sí, pero con nosotros Él ha hecho algo más grande. Él nos ha resuelto nuestro problema más grande. ¿Cuál es? El pecado como tal, las consecuencias del pecado, lo que nosotros íbamos a pagar. La ira de Dios iba a venir a nuestras vidas, pero Dios en su gracia y misericordia, Él nos salvó y tomó nuestro lugar. Él vino a servirnos. Y yo creo que también que el mejor ejemplo de servicio es Cristo. También mencionaste 1 Corintios 13 respecto al amor. Y siento que, bueno, yo cuando lo leía, yo decía, wow, yo esto lo asociaba a un amor entre parejas. Y dije, wow, entre parejas. Pero yo creo que, y así no es, yo estaba equivocado. Esto se debe asociar al amor para todos. Sea tu pareja, sea tus hijos, tus vecinos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo. Y algo que me gusta también es que el amor se ve. El amor se ve y el amor es sacrificial, no busca lo suyo. Nosotros también, nosotros podemos decir, amamos a Dios. Sí, con nuestros labios podemos decirlo, ¿eh? Pero nuestros corazones y nuestras vidas dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque el amor en la Biblia, el amor no es como tal no es una emoción, ni es algo sentimental. El amor es un acto y es una obra. Y si amamos a Dios, debemos de obedecer sus mandamientos. Y al igual, y si decimos que amamos al prójimo, debemos de demostrarlo. ¿Cómo? Pues aplicando los mandamientos de Dios en el prójimo. Luego también yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Es un hecho en su soberanía. Pero cada milagro que se hace debe de ser para la gloria de Dios. También creo que si los milagros no te llevan a rendirte a Dios, de nada sirven. Pues bueno, ya tuviste tu sanidad, pero ¿y tu corazón, y tu vida, y tu pecado? El fin de los milagros es glorificar a Dios. Y ya, pues eso, hermanos. Eso se me vino a la mente. Yo quiero participar. Esta exhortación al servicio suena lógica cuando hablamos de que el Señor físicamente prepara algo en nosotros, ¿no? De repente que Jesús te haya tocado y haya curado tu malaria, en este caso probablemente no le encuentras ninguna otra explicación. Entonces, ¿qué sería de la señora, de la suegra, si aún viendo esto no se le hubiera levantado y hubiera servido? Todos los días vemos milagros en nuestras vidas y no las apreciamos porque no estamos viendo a Jesús. De las dos maneras, física, ¿verdad? Obviamente no vemos a Jesucristo delante de nosotros haciendo el milagro, mostrando sus manos, dándonos sabiduría, dándonos sanidad, dándonos estos dones, no lo vemos. Pero también, hermanos, es que cuando no hemos tenido a Dios de verdad,
no lo podemos ver porque no le conocemos. Y no tenemos la capacidad de discernir lo que es un milagro en nuestra vida. El tema del servicio, hablo desde mi perspectiva, desde mi sabiduría, que es muy poca, humildemente, y en mi experiencia. El servicio siento que es, hasta ahorita, para mí, la cereza del pastel de lo que es caminar con Dios. Antes del servicio a la congregación está tu familia, está tu esposa y tus hijos en ese orden. Pero antes aún de enseñar y pastorear a tu familia está el que tú nazcas de nuevo. Y de verdad, hermanos, si uno nace de nuevo, los demás pasos son tan sencillos. Se te abren los ojos y ves cuál es tu verdadera obligación como cabeza de hogar, y sabes y asumes con gozo el temor, y es paradójico, el temor de no pastorear a tu familia. Asumes la responsabilidad con gozo y sabes que Dios te reclamará a ti si no lo haces. Y una vez que cumples con esto, puedes servir. Y de verdad, hermanos, que si uno está enamorado de Jesucristo, pero enamorado de verdad, no enamorado de ese amor de amas a Dios, sí, amo a Dios, pero ni siquiera le conoces, el tiempo te sobra y el día se te hace corto para saber de su palabra, para orar, para predicarle a tus hijos, no nada más con palabras, sino con ejemplo, y buscas de los hermanos, Entonces el servicio es, para mí en este momento es la cereza, lo último. No sé qué siga, pero en este momento para mí es lo último. Y el servicio, sé que el pastor, y lo respeto mucho, dice, es sacrificado. Es un sacrificio tan hermoso estar delante de tu familia. Es un sacrificio tan hermoso estar con los hermanos y convivir con ellos y saludarse y mandarse mensajes. Es el amor al prójimo. Una vez Uciel decía que si no platicamos y nada más vamos el domingo y vámonos, ya se acabó. Probablemente no hemos nacido de nuevo. Yo no lo entendía. Yo decía, bueno, yo vengo aquí a consumir alimento espiritual, no estar haciendo amigos, pero no, porque el amor al prójimo ahí está. Y todos somos cristianos, es que todos somos hermanos. Nos tenemos que amar, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Eso es lo que yo creo. Sí. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario? Servir a Dios es un privilegio y es una gran bendición, que no somos dignos, pero en cambio Dios nos confía esa tarea. Amén. ¿Nadie más? Ok, hermanos, pues si no hay algo más, vamos a orar para despedirnos. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por tu fidelidad. Gracias por el mensaje que traes para nuestras vidas, Señor. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque a veces, es verdad que a veces amanecemos y no nos damos cuenta que hasta amanecer, mi Dios, es un milagro. Que en este momento, Señor, no necesitemos un respirador artificial, Señor, es un milagro. Que no estemos encamados, Señor, en un hospital, es un milagro, Señor. Y tanto es un milagro, Señor, el poder servirte, Señor. Tenemos ese privilegio de servirte que no cualquiera lo tiene, Señor, porque tú lo das por gracia. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios. Te pido, Señor, que les sigas dando sabiduría y entendimiento por medio de tu palabra, mi Dios, y que sigan apasionados, Señor,
apasionados por tu palabra. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues estamos despedidos, que el Señor me les bendiga. Nos vemos el domingo, quien no pueda asistir, a las 11 de la mañana por Facebook.